Demasiada gente caminando perdida en el celular, pero no saben cómo escapar. La mafia del Bitcoin te tiene condenado. Eres un pez, pero atrapado en la red. Si no tienes cuidado, a ti te van a comer. Y te preguntarás, ¿qué? La mirada... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Hackeame Esta .6. Y bien, para esta edición tenemos a un invitado especial. Él es Baruco MX, que bueno, se presentará en este momento con ustedes. ¿Cómo te va, Baruco? Hola Héctor, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Hola a toda la audiencia, soy Baruco MX. Me dedico a lo que es el white hacking, o el hackeo blanco, o el hacker que defiende a las empresas de cualquier vulnerabilidad externa, en teoría. Pues muchísimas gracias. Y bien, ¿qué tenemos para esta edición? Pues queremos ser un poco más extensivos en esto del gobierno espía. Como ustedes lo mencionaron, antes de que supiéramos que esto iba a ser un trend topic, pues nosotros ya estábamos hablando un poquito del tema. ¿Y por qué? Bueno, porque esto, desde mi punto de vista, vamos a hacerlo de una manera de pequeña discusión o debate para que sea más interesante para la audiencia. Y desde mi punto de vista, pues esto del gobierno espía no es nuevo. El espionaje existe desde, bueno, desde las guerras, es como el origen. Tratar de encriptar las comunicaciones o los objetivos y demás que se va a tener de amenaza hacia un país. Y esto se ha ido obviamente extendiendo más a la parte del sector público. Y bueno, aquí lo que cabe mencionar es que ya pasó a la parte de la prensa, que eso es donde suena un poquito ya feo, ¿no? Lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué tiene que ver la prensa comparado con lo que viene siendo terrorismo, con espionaje digital? Y si nos ponemos a ver algo que es de mucha curiosidad, no quiero hablar de más porque nos podemos meter en levantar falsos y lo que menos queremos hacer en este podcast y decir lo que todo es con fines de entretenimiento, es mencionar culpables, pero sí está ligado esto a personas que han desaparecido, es decir, están espiando a los de Ayotzinapa, a las personas que tienen que ver con ese caso tan mentado y tan utilizado hasta por distintos partidos políticos como lo es Morena, con el fin de ganar votantes. Entonces están utilizando y espiando a gente que sí está siendo afectada o que hasta recibió violencia física. ¿Tú qué opinas de esto? Porque bueno, aquí lo que nos hace hincapié es que tienen que ver las muertes o tienen que ver este tipo de cosas con el espionaje. O sea, ¿a qué nivel puedes llegar tú a rastrear a una persona? Es gravísimo. O sea, puedes tener control de a dónde va, quién visita, qué preferencias, qué gustos tiene. Y obviamente teniendo énfasis en periodistas, eso es grave. Y bueno, también por ampliar un poquito más la nota, se reportó que se hackeó a Carmen Aristegui y Loret de Mola, pero no solamente eso, lo que llama mucho la atención es que también hackearon al hijo de Carmen Aristegui, es decir, que tiene que ver su hijo, ¿no? Y más cuando este estaba en el extranjero en ese momento, entonces se metieron en problemas de romper mecanismos de seguridad bajo suelo estadounidense, es decir, o sea, el gobierno está desatado gastando millones de dólares en empresas que ni siquiera son mexicanas ni estadounidenses, empresas totalmente bélicas que conocemos historia desde hace tiempo y bueno, pues comprarle software a Israel por una cantidad millonaria con el fin de espiar a las personas. Expándenos un poquito el tema, Baruco. Sí, mira, en primera hay que irnos tantito a la raíz. Siempre he dicho de que la cultura y la lectura abre horizontes y he notado mucho de que sobre todo los periodistas se han visto vulnerados por la falta de este. Y no es de que las diga ignorantes, sino que simplemente no están enterados de este tema y deberían de estar enterados, más por el contexto de los años en los que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿por qué se espía? Se espía por muchísimas razones, inclusive es un acto tan viejo que aparece inclusive en el arte de la guerra de Sun Tzu. Y la forma más sencilla por la cual se espía es porque te puedes adelantar a los hechos, tanto bélicos como pacíficos, como la parte de la progresión.
Entonces, un espía siempre va a ser uno de los recursos más utilizados ante cualquier eventualidad que pueda ser adversa para cualquier interés. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El segundo, nadie es invulnerable ni intocable en un caso de espionaje. Supongamos, estamos hablando de que en ese momento el gobierno está espiando a periodistas, cosa que es grave, porque está vulnerando no solamente el Estado de Derecho y otros argumentos a los cuales no voy a meterme. Pero sí es un tema muy grave. Pero también existe el espionaje industrial, que es el más utilizado en estos días, el que necesitan saber qué está haciendo la competencia para adelantarse y todavía tienen otros mecanismos, ya sea desde Open Source Intelligence, que es un tema totalmente diferente, que no tiene que ver con el espionaje, pero se relaciona en muchos puntos. Y por otro lado, cuando tú sabes qué va a ser tu competencia, puedes inclusive hacer cosas más interesantes. A mí me tocó verlo con las campañas de unas marcas de celulares que se les adelantaron para saber qué iba a salir y en el momento en el que estaba saliendo la presentación de ese teléfono celular que todo el mundo estaba volviendo loco, en la televisión y inclusive en radio empezaron a salir al mismo momento la campaña de teléfonos criticando las cosas que estaban mal hechas del teléfono que en ese momento estaban presentando. Fue una estrategia de marketing muy interesante, pero eso es la punta del iceberg. Ahora, cuando estás hablando de que el espionaje se está realizando hacia tus propios ciudadanos, específicamente periodistas, puede indicar de que uno de dos, o tienes algo que esconder, o dos, no tienes ni la más remota idea de dónde empezar y necesitas la información que ellos poseen. Lo triste del asunto es de que lo están haciendo de una forma impune, porque ni siquiera fue a través de los mecanismos que están previstos dentro de la misma legislación, aunque me digan estatista, así es. Si tú, no tienes, si tu entidad gubernamental, llámese como se llame, quieres espiar a alguien, necesitas sí o sí la orden de un juez. Y lo que está sucediendo hoy en día es de que en México, ni no nos vamos tan lejos, hace unos años salió la noticia de que el gobierno del estado de Puebla, el gobierno de Veracruz, el de Quintana Roo, estaba comprando software a los de Hacking Team, que es un grupo de hackers que hacen este software, según en teoría, venden esas soluciones de monitoreo y espionaje a gobiernos, pero resulta ser de que los gobiernos que le compraron a Hacking Team no estaban facultados para comprarlo, solamente el CISEN, la Sedena y no me acuerdo cuál es la otra entidad mexicana que está autorizada a comprar ese tipo de software. Mientras a nadie le pide un permiso, a nadie lo están monitoreando y ahora sí que tenemos el dilema de quién vigila a los vigilantes. Y aquí acabas de mencionar algo súper importante. Entonces, bueno, por lo que se sabe fueron millones de dólares lo que se está gastando en intervenir a estas personas. A la gente le gustaría saber un poquito del modus operandi y es algo que voy a comentar yo a continuación. Esto se le conoce ya más y está saliendo esta nueva vertiente a raíz de que ha tenido mucho éxito como el famoso hacking as a service. O sea, es así como tienes software as a service o no sé, network attached storage, o sea, no sé, cualquier tipo de terminología. Está ya el famoso hacking as a service, fake news as a service, spam as a service, malware as a service. O sea, está viendo una vertiente en la cual tú cuelgas esto como un servicio y sabes que te lo van a consumir, que te lo va a consumir gobiernos corruptos, espionaje político, industrial, como se ha mencionado, pero bueno, ya estamos hablando hasta de un nuevo modelo de negocios que está surgiendo en el underground o en el mundo del cibercrimen, en el cual pues ya ni siquiera te da tanto miedo. ¿A qué me refiero con esto? Es algo sí a mencionarlo porque quizá antes los hackers o los
ciberdelincuentes o hackers, ya sea estos de sombrero blanco, rojo, azul, negro, compartían las cosas y era como, te lo doy y corro. ¿Sí me explico? Era, por poner así un ejemplo, era como el robaqueso o ahí te va la bomba. Era, pues aquí está la botnet, te la presto y pues tú dale lo que quieras y yo mientras me desconecto, yo no soy responsable de lo que hagas con este asunto. Ahora estamos viendo como empresas, yo estaba leyendo la última que se llama Titanium Stresser. Este chavito, porque en realidad era un chavito, no alcanzaba ni siquiera los 30 años de edad, tenía 22 creo, muy escasos, y empezó supongo que desde los 19, 20 años. Este chico te manejaba la red Titanium Stresser, con la cual se tiraron portales de gobierno no solamente en México, sino en Estados Unidos, en distintos lugares de Europa, distintos lugares de Asia. Es decir, o sea, una persona con poder infinito desde su casa que maneja un software que puede, pues, destruir como tal naciones, hacer conflictos como lo estuvimos viendo en las pasadas elecciones de Estados Unidos, donde se dice abiertamente, ¿sabes qué? Rusia hackeó las elecciones y hackeó a Hillary Clinton. Y bueno, queda como un rumor no, es que eso lo dijo Trump porque le ganaron las elecciones y estaba ardido. Es decir, o sea, después de que se lanza la noticia, se especula que pudo haber sido un rumor o no pudo haber sido. En el caso específico de México, como lo vemos, pues agencias que manejan recursos públicos están utilizando esto. Y tú bien lo dijiste, pues estamos viendo que no utilizan la orden de un juez. Pues ese es el grave problema, ¿no? O sea, ¿por qué no están haciendo las cosas como se debe? O sea, hay alguien seguramente de alto mando y de nivel ejecutivo que está diciendo, no, mira, yo ya firmé, o sea, ya tiene la firma del director de la empresa, no tiene que pasar por auditoría, no tiene que pasar por contraloría en este aspecto, hablando del gobierno, o no tiene que pasar por asuntos internos, no tiene que pasar por la procuraduría, no tiene que pasar por el ministerio, no tiene que pasar por la juez ni por el juzgado, o sea, hay alguien diciendo, yo ya firmé, aquí está el dinero y ejecútenlo. Eso es lo que a mí se me hace grave. No sé qué Bueno, opinas tú de esto. bueno, y eso en el mejor de los casos, porque por ejemplo, para el caso específico de Veracruz, ni siquiera altos mandos estaban enterados de que se estaba haciendo eso. Simplemente alguien tomó la iniciativa y lo hizo. Hay un cliché que se escucha mucho en gobierno que dice de que en el gobierno, cuando tú eres un trabajador del gobierno, solamente tienes permitido hacer lo que sea estipulado en la ley. Para el privado, puedes hacer todo lo que ello que no está prohibido, está permitido. Sin embargo, parece ser de que en el gobierno muchos por desconocimiento o porque les valió 30 hectáreas de mucho gusto, simplemente lo hicieron. Ya sea que porque encontraron la forma de solicitar presupuesto y que se los autorizaran sin monitorearlos, o porque se hicieron cuates del que aprueba, o porque el que aprueba le interesa la información que puede obtener de esa aprobación. Puede ser muchas cosas, las cuales están claramente fuera del orden jurídico que debería de tener y están haciendo cosas con las patas, así tal cual, con las patas, Y porque por no ponerte un solamente... ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí, por sí. ponerte un ejemplo, bueno, estamos viendo que es algo que no va a servir de nada, pero sí me gusta mucho mencionarlo, porque ¿de qué sirve que la gente hable del tema en Twitter o de qué sirve que la gente haga miles de videos de YouTube explicando lo del gobierno espía? Es decir, yo vi muy clara la postura sí de Carmen Aristegui, que fue la única que fue un poco objetiva, porque Loret de Mola más que nada utilizó esto como para salir en el trending topic y viralizar su video y poner, o sea, para él es como fama, ¿no? Y se ve en una, pues perdón que lo diga, pero él mismo lo dice en su podcast, así de, bueno, pues yo no le di clic a esas amenazas, entonces él lo ve como un espectador que está disfrutando del show mediático, ¿no? Pero es decir, a esta persona, bueno, en el caso de Carmen Aristegui precisamente, en el cual demanda al presidente que dé una explicación. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Bueno, desde mi punto de vista es correcto lo que está diciendo, pero ¿crees que le vayan a hacer caso?
ves más un aspecto de al rato se le pasa la fiebre a esta señora y seguimos espiando y la gente como si nada, porque es precisamente lo que a mí se me haría grave. Con respecto a lo que pasó con WannaCry fue 5 días de caos. Al octavo día todas las personas o todas las empresas querían contratar un pentester, una empresa de seguridad, pero 15 días después ya todo sigue desactualizado y ya no hay un énfasis de mejorar la seguridad. O sea, ¿tú crees que esto tenga que responder? O sea, porque ya están muy claras las líneas de, ¿sabes qué? Estamos viendo que espías a los periodistas y sobre todo en casos de derechos humanos que tienen que ver con noticias en las cuales están siendo manipuladas. Es decir, estamos teniendo una verdad a medias. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, lo veo difícil. Lo veo difícil por varias cuestiones. Una, México solamente, bueno, cuando menos el gobierno actual mexicano se ha visto muy lento en reaccionar en casi todas las situaciones en las que se ha visto involucrado, desde lo de Ayotzinapa y hacia atrás. Ha sido un gobierno que ha preferido callar que enfrentar a los problemas. Tan es así de que lo ves hasta ahora que Trump está tratando de impedir la importación de azúcar a Estados Unidos, y el gobierno mexicano simplemente nada más está cruzadito de brazos. Ahora, cuando lo están acusando y le están enfrentando y lo están confrontando, se ha visto muy lento, y todavía su nivel de reacción o respuesta es de, sí, vamos a trabajar en ello. ¿Qué estás haciendo? Ah, todavía nada. O sea, entonces lo veo muy difícil de que vaya a hacer algo. Sin embargo, en el caso tal cual de tienes que responder por lo que se descubrió, tiene que responder. Tal vez no en esta administración, y eso es lo más triste del asunto. No, tal vez no en esta administración se va a resolver o va a quedar claro la razón del por qué lo estaban espiando. Pero vuelvo a lo mismo, aunque me digan estatista, tiene que ser en ese orden. Tú no puedes ir a instancias internacionales a demandar algo si no antes lo demandaste localmente. Es como cuando necesitas que tu jefe te ayude, no te ayuda, pues si no te ayuda, no te pelas, lo escalas con su jefe. Y si tú fuiste directamente con el jefe de tu jefe, lo primero que te va a decir es, ¿lo viste con tu jefe? ¿Sí o no? No, me lo salté. ¿Sabes qué? Tienes que respetar la cadena de mando. Y eso, les guste o no a la audiencia, me guste o no, tiene que respetarse sí o sí, así muy tajante. Y eso no solamente en México, sino en cualquier parte, a pesar de que el gobierno mexicano ha demostrado ser sumamente corrupto y no ha sido congruente con lo que dice la ley con respecto a lo que hace. Porque eso sí, la ley la están aplicando como fanático religioso, que solamente aquellas cosas que les convienen lo aplican, y aquellas cosas que les dicen, ah, pero es interpretativo, entonces como va la interpretación de cada quien, hacen lo que se les pega la gana, y eso no es bueno. Por eso lo veo muy difícil de que realmente vayan a hacer algo. Es cierto, Loret de Mola hasta cierto punto salió con sí, yo vi los mensajes, pero no le di clic. No sabemos si es cierto, o ya que se enteró, dijo, ¿sabes qué? No me gustaría verme novato. Pero a final de cuentas es Claro. ingeniería social, y en la ingeniería social lo que más te va a pegar y como más va a afectar es cuando le metes el factor sentimental. Y eso es una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho, de que nadie hasta ahorita lo ha mencionado, y sobre todo en podcast de hackeo, no solamente de habla hispana, sino en inglés, nadie ha mencionado. Todo el mundo dice, sí, el gobierno mexicano está espiando y está hablando de la tecnología. Qué bueno que hablan de la tecnología y qué bueno que hablan de cómo funciona. Pero, perdón, pero nadie está hablando específicamente de cómo está funcionando, por qué es tan efectivo. Porque una cosa es de que el software sea muy bueno, otra cosa es de que la tecnología que están utilizando y estén vulnerando teléfonos iPhone, perdón, estén vulnerando teléfonos de una u otra marca, de una u otra tecnología,
está bueno que hablen de ello, pero nadie está hablando de cómo funciona la ingeniería social que están involucrando. Por ejemplo, la- las, las pantallas que estuvieron saliendo sobre los mensajes que estuvieron enviando para que le dieran clic y entraran al código malicioso, resulta ser de que es muy plausible. Tristemente es muy plausible lo que ponían ahí. Y no solamente eso, sino que tú como periodista te interesa cubrir algo que, no sé, tal vez en ese momento no tenías mucho material, o igual tenías material y querías ampliarlo y el mensaje que te llegó estaba involucrado. Y eso es donde se viene la cosa más interesante. Oh, Sí, entonces claro. ahí, Como ahí lo es donde... mencionas, bueno, perdón que te interrumpa, Sí, sí, sí. veo que estás muy solicitado, lo cual no es problema, no te preocupes, simplemente pues colega las llamadas. No, sí, o sea, con respecto a lo que me estás mencionando, a mí lo que sí me interesa muchísimo la parte de la ingeniería social, como lo mencionas, es algo a tener en cuenta. Los mensajes son muy sencillos de caer, porque mucha gente dice, ah, yo no caería en eso. Claro que caes, y más siendo un periodista, porque es como, ¿sabes qué, Carmen? No ha aparecido mi hija, aquí está la foto para si nos ayudas a encontrarla. Obviamente son periodistas que les interesa sacar rating de todo este tipo de asuntos. Entonces, en cuanto les llega, aquí está la nota del último asesinato, o mira esta fotografía, acabamos de descubrir la nueva realidad del Chapo, o sea, cualquier cosa realmente a ellos les va a ser un posible vector de ataque. No es tan sencillo como que le caiga a alguno de nosotros. Ahora, ¿por qué quiero yo pensar que a lo mejor Loret de Mola no fue víctima de este tipo de amenazas? A lo mejor es una persona que está muy consciente precisamente de que lo pueden hackear y que lo pueden espiar y dice, sabes que yo solamente abro mi correo y solamente lo que me llega por correo o lo que me hablan de estos 3 4 números que yo conozco que son medios autorizados. Pero en algún momento la mayoría de los activistas que estuvieron hackeando no tienen, hay que poner un punto ahí. O sea, de alto perfil quizá era Loret de Mola y Carmen Aristegui. Hay muchísimos más que no son de tan alto perfil y que básicamente con cualquier mensajito pues pueden caer, ¿no? Sí, y todavía hay un factor ahí que tal vez, no lo están poniendo sobre la mesa. Recuerda de que hace unos años, sí, ya unos años, en el que a esa Carmen Aristegui se vio involucrada en un problema muy fuerte por el cual la sacaron de la emisora de radio donde estaba, porque se había involucrado en una plataforma para recibir filtraciones no solamente de gobierno, sino de empresas y cualquier cosa corrupta que pudiera estar sucediendo, pero no podían recibirlos en un medio tradicional porque era muy monitoreable y sigue siendo monitoreable, pero trataron de hacer su propio Wikileaks, pero mexicano. Entonces, curiosamente, todos los periodistas que estaban involucrados en esa iniciativa se han visto, si no vulnerados, han sido gente que han recibido este tipo de mensajes con el mensaje muy alarmista de consúltalo, por favor, lo tenemos, hay que actuar de ya, tienes que saber de tú de esto, etcétera. Entonces, el hecho de que haya existido este antecedente y ahora lo estén espiando, probablemente no solamente lo están espiando porque sean periodistas, porque no me gusta cómo mencionas cómo hacen su gestión de gobierno, sino también qué tanto sabes que yo tampoco sé. Claro. Oye, disculpa, y hablando un poquito de la parte económica, porque es algo que, bueno, a mí me ha estado dando mucho vueltas la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, y vamos a ser un poquito claros, lo que manda en este mundo capitalista, pues es el billete, ¿no? Y el dinero. Y hay un punto clave en el cual, por intento de hackeo, esta empresa de Israel está cobrando. Aquí mi pregunta no va dirigido a lo que ya sabemos, que son los montos y las cifras que se están cobrando y que es una millonada. Es
¿por qué crees que estén contratando empresas del extranjero? Mi motivo a pensar es, bueno, contratamos a los italianos de Hacking Team y contratamos a los de Israel de NCO, y de esta manera pues no hay ninguna empresa mexicana o ninguna empresa con ningún prestanombres de alguna celebridad mexicana, y esto obviamente hace que sea más lenta la investigación, que tenga que haber hasta procesos de extradición, que es algo en lo que yo me pongo a pensar. Digo, no soy abogado ni conozco mucho del tema, pero me pongo a pensar que si finalmente el que rompió, como la ley mexicana dice en el artículo 211, es cualquier mecanismo que sea, o sea, si tú rompes algo que tenga un mecanismo de seguridad, es decir, si yo en México rompo tu Wi-Fi cuando esta está protegida, sí es un delito. Si tú dejas abierta la Wi-Fi y yo me meto y te robo todo tu dinero, no es delito porque tú lo dejaste abierto. Entonces, al decir que, por ponerla de una manera muy grave, que ya se comprobó que sí, ok, sí hay delitos que perseguir, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿vas a extraditar al hacker italiano o vas a extraditar al hacker de Israel? ¿Vas a tratar de buscar quién hizo el contrato para sancionarlo por uso ilícito de recursos? O sea, ¿qué es lo que tú crees que el gobierno va a hacer contra esta postura? En primera, yo creo que les quedó claro que no puedes contratar a alguien y que la gente no se dé cuenta. Y más como son partidas millonarias, o sea, la gente se da cuenta que el dinero, obviamente, si no ves avance social y lo único que ves es resultados de gente espiada, pues el gobierno está teniendo ahorita una carga sobre los hombros muy pesada. Pero lejos de eso, y perdón que lo vuelva a mencionar, mis amigos escuchas, pero es el dinero. O sea, ¿qué pasó con esa millonada? Creo que vale más quizá que la Casa Blanca que tiene Peña Nieto. Es una millonada lo que se está gastando en espionaje, que si bien se quisiera hacer como un aspecto de surveillance en el cual yo estoy de acuerdo que el gobierno a veces tenga que tener control, hay que ver los ejemplos, por ejemplo, como lo están haciendo quizá en China, pero en China están involucrando a su propia gente, desarrollando sus propios escuadrones, o sea, buscando tener talentos locales que protejan de este tipo de amenazas. Aquí no, o sea, el gobierno mexicano está totalmente vendido con todos, perdón que lo diga, pero el nivel de corrupción es tan alto que el gobierno de Israel sabe más de la corrupción de nuestro país que nosotros mismos, el gobierno de Italia, es decir, luego ya una vez que esto se libera en Wikileaks, pues todas las personas se enteran de esta fuga de información y de los contratistas de espionaje. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en lo económico? O sea, ¿crees que esto les va a valer, que va a seguir habiendo empresas de espionaje y cada vez se va a volver un tema más popular? ¿O que si el gobierno va a tener en cuenta y la ciudadanía que pues están usando muy malos recursos y que debe de haber una sanción? Creo que el punto es la sanción, porque generalmente es, bueno, estamos buscando a Duarte y estamos buscando a los 80 políticos que andan corriendo por ahí con el dinero que se robaron, pero eso al mexicano pues no le da una solución. Perdón que lo diga, y yo soy un mexicano común y corriente y me incluyo en ese aspecto como ciudadano, y dices, bueno, pero pues ya se chingaron el dinero, y va a sonar súper vulgar, no me gusta casi decir malas palabras, pero y te pones a verlo desde ese punto de vista, es pues ya pasó, ¿no? O sea, ya para qué hacemos tanto alardeo, ya que se hackearon a quien se tienen que hackear, ya que importa que haya una ley de anti-hackeos o de anti-espionaje si ya hackearon a todos los que tenían que hackear y espiar a los que tenían que espiar. ¿O tú qué opinas de esto? No, y aún así, aquí hay un tema también muy importante que hay que poner sobre la mesa. La parte del espionaje no es nuevo, tampoco es una cosa es de que el espionaje no es nuevo, ni va a dejar de ser nuevo, ni tampoco va a pasar a la historia. El tema con el hackeo, digo, más bien el espionaje, es de que siempre va a existir. Lo que hay que hacer es que se debe de tener precaución para evitar caer en esos esquemas de espionaje. Ese es uno. Dos, mucha gente desconoce de que hay muchos pilares de la seguridad. Entre los más importantes se encuentran los procesos, la tecnología y sobre todo la gente. Y ahí es donde las cosas siempre flaquean y donde siempre, de los siempre, todos desde el WannaCry hasta el Natas, que ya no existe, gracias a Dios,
Para aquellos que son muy jóvenes como para saberlo, el Natas fue un virus que se expandió por todos lados y fue un verdadero dolor de cabeza. Entonces, el espionaje no se va a acabar, eso es un hecho, porque se necesita el espionaje. No puedes hacer leyes pro y contra espionaje si al final del día nadie los va a apelar. Una ley es un proceso. Si nadie pela el proceso, no va a pasar nada. Si nadie toma cartas en el asunto y ponen sobre la mesa las sanciones que deben de ocurrir, como bien lo mencionas, nada va a suceder. Ahora, para un futuro, es importantísimo quitarse de encima los mitos que luego existen sobre que el ecosistema operativo no está actualizado y ya no está actualizado y ya. Estás más seguro así y esa es una mentirota. Las actualizaciones salen precisamente para parchar agujeros de seguridad y eso es en el mejor de los casos. No solamente eso, sino también hay aspectos que engloban un universo enorme. He conocido gente que dicen, ah, sí, tengo software pirata, pero tengo un super antivirus que bajé de otro sitio super pirata. Resulta ser de que tu máquina no tiene software pirata, sino ya eres parte de una botnet. Y por parte de esa botnet no solamente estás ayudando a que otros vulneren otros sistemas, sino que también eres copartícipe. Y ese sí es un problema muy serio, porque si detectan de que tú eras copartícipe a la ley, al estado que tú quieras verle, ya sea Israel, Estados Unidos, el que sea, tú eres también culpable de ello. Así de simple. Ahora, Oye, ¿por qué una pregunta, ¿y tú qué esto? opinas con respecto al tema de que, bueno, antes, como tú bien lo mencionas, ¿no? Venimos de la vertiente de si no haces cosas para cuidarte, pues te van a vulnerar. En este caso es si no tienes actualizado tu Windows, te vulneran, si no tienes instalado un antivirus, te vulneran, si no tienes instalado un firewall, te vulneran. O sea, ¿por qué se ha vuelto el ecosistema tan así? Porque también hay que entender un poquito al usuario común y corriente, que eso es donde a veces yo me pongo y digo, bueno, pues si yo no conozco nada de esto, me estás diciendo que ahora para tener una seguridad por de facto tengo que invertir, o sea, tengo que invertir en un antivirus, tengo que invertir en un anti-spam, tengo que invertir en tantas cosas, o sea, no puedo tener la seguridad transparente como hace años, bueno, que hace ya muchísimos años, porque yo bien recuerdo que cuando conectabas el Windows XP desactualizado al Internet, había un momento en el que se te metía el blaster o el sacer a una velocidad impresionante, es decir, este tipo de vectores de ataques ya están explotados desde hace mucho tiempo, pero ¿qué opinas tú de esto? Porque también es grave decirle a la gente desde mi punto de vista, bueno, no grave, pero sí es una manera que implica pues un esfuerzo tanto mental como económico, decirles, pues ahora para protegerse está más difícil, porque ahora hay ransomware, ahora hay malware de 17 tipos diferentes, ahora hay botnets, ahora hay spyware, es decir, cuando empezó el internet, pues la gente no se preocupaba por esto, ¿no? Simplemente a lo mucho un antivirus y eso ya era que eras un poquito paranoico, ¿no? Ahora, si no tienes estos mecanismos, estás frito. ¿Qué opinas de este cambio? Mira, es algo que tenía que suceder, ese es por un lado, y por otro, para mucha gente le puede resultar ser una cosa de mucho, una inversión muy costosa, y en realidad no, es una cosa bien barata. Es bien barato capacitar bien a tu gente y decirles, señores, si les llega algo extraño, duden. Si les llega algo que no es común o algo que tenga que ver con tu trabajo, duda. Y jamás de los jamases abras algo. Entonces, educando a la gente se vuelve una cosa bien barata. O sea, no necesitas tener un antivirus de chorrocientos mil pesos para todos los equipos de tu organización. Con que tengas un buen antivirus, no necesariamente el más paranoico, pero sí un muy buen antivirus y una muy buena educación de tu gente, ya con eso estás del otro lado. Sale muy barato, pero ¿qué sucede? Mucha gente no les gusta ni siquiera leer. Entonces llega un correo electrónico muy amenazador, así de si no revisas tu estado con el SAT,
pues te va a cargar una auditoría y esa auditoría te va a costar y te vamos a hacer que tú lo pagues. Entonces entran en pánico, abren el correo, lo ejecutan y ¡ops! Ya toda mi máquina está encriptada. Bueno, cifrada, que ese es el término correcto. Con un ransomware todo espantoso. Entonces, el problema, el 90% de las veces, radica no solamente en la tecnología, sino en la educación de la gente. Y es justo ahí donde tú me preguntabas hace rato, ¿por qué México está buscando grupos de hackers en Italia, en otros países? Tan simple, porque el gobierno mexicano no confía en el nivel educativo de México. Por eso, en cuanto a la búsqueda de equipos de hackers buenos, una es difícil encontrarlos en México, porque tristemente también salieron muchísimas escuelas patito en las que te certifican como hacker y resulta ser de que no terminas otra cosa que utilizando herramientitas súper conocidas, no son muy buenas y todavía no tienes la iniciativa ni la curiosidad de estar buscando por dónde más puedes hacer las cosas. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales mejor buscan a alguien que ya tiene experiencia y renombre en el extranjero que buscarlo en casa. Cosa muy distinta que hizo el gobierno de Israel, el gobierno de la India, el gobierno de China, que se dedicó a formar los mejores profesionales y la fuerza laboral más capacitada, pero de tu propio territorio, porque confías en ellos. Lo triste del asunto es de que aquí el gobierno mexicano no está confiando en su población, ni mucho menos en su capacidad de aprender. Y eso es todavía más triste. Claro que sí. Y bueno, antes que nada, pues agradecerte tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado por ahí y decirte que, bueno, nos fue muy grata tenerte por aquí en Hackeamesta.6 y que tu conocimiento pues siempre es bienvenido. Esperemos tenerte por aquí próximamente. No nos tardes mucho, en unos 15 días con más información y más temas. ¿Qué te parece? Me late, me late. Yo siempre encantado de colaborar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia. Esto fue Hackeamesta.6. Hasta la próxima. Hasta luego. Desde arriba hasta el suelo, no te olvides dar las gracias. Mirada en el cielo, porque ser humilde es lo primero. En el interior no hay valores, hay cenizas cuando deberían de haber flores. Todos queremos más, pero sin trabajar. El problema reside en la mentalidad. Carece aquí no crece, crecer una persona diferente. Lo que siente